Hola, hola. Buenas tardes, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Bien. Pues vamos a empezar. A ver si no se nos va la luz, ¿no? Esperemos que no, ¿verdad? ¿Trajeron pastel? Digo, para no perder la costumbre. Bien, vamos a orar. ¿Sí? ¿Me acompaña a orar? Señor, muchas gracias por este tiempo. Gracias porque permites que te adoremos y porque podemos hacerlo con libertad. Muchas gracias, Señor. Gracias por la vida de los muchachos, Señor. Gracias por esa disposición. Gracias porque han puesto a tu servicio sus talentos, Señor, y todos aquellos dones que les has dado. De verdad, muchas gracias. Ahora queremos, en esa misma actitud de adoración, queremos escuchar tu palabra y atender tu palabra como tú mereces, Señor. Que no nos distraigamos y yo oro para que me des gracias, Señor, para poder compartir tu consejo esta noche. Bendigo a cada uno de mis hermanos en el nombre de Jesús. Amén. Los niños pueden pasar a sus salones. Bien. Pues seguimos, estamos concluyendo la serie Un mensaje de consuelo y desafío, la segunda carta a los Corintios. Este es el penúltimo tema. La siguiente semana será el final de esta serie, de esta carta. Ahora vamos a ver segunda carta a los Corintios, el capítulo 13. Vamos a ver a partir del versículo 1. Y bueno, pues Pablo está por concluir la carta y les advierte a los corintios que se examinen antes de que vaya para allá. ¿Sí? Pablo promete ir y dice que en esta ocasión irá, pero con severidad. ¿Sí? Pablo ve necesario argumentar su severidad, no como un hombre que ha sido lastimado, ¿verdad? O ha sido lastimado su orgullo, sino como un padre espiritual tratando de corregir a sus hijos, ¿sí? Puesto que Pablo ve muy importante que los corintios sepan quién está detrás de la obra tanto de Pablo como de sus colaboradores. Es algo que el apóstol Pablo constantemente, ¿sí?, ha estado exponiendo y poniendo sobre la mesa. Y ahorita vamos a ver por qué, ¿sí? Entonces, ya que lo comentábamos la semana pasada, ¿no?, que si nosotros no tenemos claro quién está detrás del mensaje, ¿sí?, para nosotros ese mensaje no será lo suficientemente relevante, ¿sí? Es decir, si yo no tengo como palabra de Dios lo que se expone en el púlpito de la congregación a la que asisto, en este caso, ¿verdad?, en Casa de Oración La Paz, y yo no considero que la palabra que se expone viene de parte del Señor, no será relevante para mi vida. Será algo a considerar, ¿sí? Y de repente pues tomaré ciertos consejos, ¿verdad? Tomaré ciertas cosas, pero ahora sí que Raúl hablaba, ¿no? Decía que el pastor Raúl hablaba, decía que la palabra no es como, el evangelio no es como venir como si fuera buffet, ¿no? O sea, cuando nosotros vamos a un buffet, pues agarramos lo que más nos gusta, ¿no? Lo que se nos antoja. De repente ahí vemos, ¿no?, y hacemos una capirotada, ¿no?, un chile relleno, un poquito de chicharrón en salsa, sushi, ¿no?, y nada que ver, pero ahí hacemos ¿no?, lo que más se nos antoja. Bueno, con la palabra no es así, ¿no? Y en ese sentido, si nosotros no tenemos en claro que lo que se expone desde acá al frente viene de parte de Dios, eso no será relevante para nosotros y caeremos precisamente en eso. Ahora lo que predicó el pastor, pues le agarro esto, ¿verdad? Y esto no, lo que predicó Carlos o predicó Bogdan o César o quien está al frente. Por eso es importante en primera instancia el hecho de que quienes estemos acá tenemos la responsabilidad de predicar la palabra, ¿sí?, más allá de nuestras buenas intenciones y nuestros buenos consejos.
quizá bien intencionados, pero ese es un compromiso que nosotros tenemos de predicar la palabra de Dios, ¿sí? Le pondremos quizá nuestro sazón cada uno, eso es otro asunto, pero en sí la palabra es la que se debe de exponer. Y por otro lado, repito, el hecho de que ustedes puedan identificar, o quienes estamos de ese lado, porque me toca estar de ese lado también, por identificar que es el Señor hablando a través de quien está exponiendo la palabra, porque entonces eso será relevante para mi vida. Bueno, ese es el asunto que Pablo estaba tocando con los corintios. O sea, ¿por qué Pablo trata tanto el asunto, ¿no?, de que él viene de parte del Señor y que es un apóstol de parte de Cristo, ¿verdad?, por voluntad de Dios? Porque entonces su mensaje será relevante para los corintios. Sí. Y si el apóstol Pablo, incluso si él no tiene claro cuál es su posición delante de Dios, su ministerio también pierde autoridad y pierde valor. Sí. Y aquí no tiene que ver con orgullo, ni tiene que ver con creerse más que nadie. Simplemente es tan importante, mis amados, que nosotros sepamos cuál es nuestra identidad delante del Señor, quiénes somos delante de Dios. Y eso nos librará de muchas cosas. ¿Sí? Entonces, versículo 1 del capítulo 13, segundo a los Corintios, dice: esta es la tercera vez que voy a vosotros, por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. Sí, hasta ahí vamos a ir leyendo poco a poco. Pues dice que esta es la tercera vez que va a ir a visitar a los corintios. Ya sabemos que la primera vez fue cuando se fundó la iglesia, ¿sí? Y hay una segunda visita. Según los comentaristas dicen que esta fue una visita corta y dolorosa. ¿Sí? Esta visita fue entre la primera carta y la segunda carta, o lo que tenemos como segunda carta a los Corintios. Sabemos que hay una carta, que la carta severa, ¿no? Ya hablamos de ella durante la serie, que no tenemos acceso a eso, ¿sí? Entonces ahora está preparando una tercera visita a los hermanos en Corintio, y menciona, ¿verdad?, a los historiadores que fue dolorosa porque Pablo sufrió mucho la conducta de los hermanos de Corintio. Recordemos que es una comunidad de creyentes que Pablo mismo parió, hablando espiritualmente, ¿sí? Por tanto, el dolor de su inmadurez y su carnalidad era de gran pesar para el apóstol Pablo. Pues aun cuando se solucionaron algunas cosas, ¿no?, como aquel que estaba con su madrastra, ¿recuerdan? ¿Sí? Y que esto era consentido por la comunidad. Bueno, también salieron muchos otros asuntos, ¿sí? Hubieron otras cosas que después salieron a flote que también se tenían que tratar, ¿no? Entonces había un menosprecio, ¿verdad?, hacia Pablo, una influencia de los falsos maestros, ¿sí?, y un menosprecio de parte de ellos hacia el apóstol Pablo, y ellos habían abrazado eso. ¿Sí? Entonces, sin duda, Pablo, aun cuando entiende la inmadurez de algunos de los corintios y su insensatez, como padre hay un dolor de la conducta de ellos. Sí, se duele por la conducta de los hermanos de Corintios, ya que no solo eran conductas imprecisas, sino había pecados muy puntuales. Sí. Y Pablo menciona que en su próxima visita se decidirá todo asunto, pero lo menciona así, dice: por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. Aquí el apóstol Pablo está citando Deuteronomio capítulo 19. Sí. Y esta cita hace referencia, ¿sí?, es un texto que trata acerca de juicio. Se los leo. Deuteronomio 19:15 dice: no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Sí. El falso testimonio en contra de alguien, de algún acusado de un crimen, resultaría injusto, más cuando se trata de una falta de muerte, ¿se imagina? Entonces, la ley mosaica, Moisés puso un candado de protección. Vaya, sí. En cualquier veredicto era requisito que por lo menos hubiera 2 testigos. Nada de que, como ahora, ¿no?, tristemente la ley, como está la situación, si una mujer te acusa de acoso o violación, sin tocar baranda vas para adentro. No necesitas testigo, no necesitas argumento, no necesitas contexto, ni vas para adentro, ¿sí? ¿Por qué? Porque una mujer te está acusando de que has cometido ese delito, ¿sí? Eso es injusto. Consecuencias de nuestro pecado también, se entiende. Entonces,
bueno, el Señor, que no hay más sabiduría que la del Señor, ¿cierto? No hay nadie más sabio ni más inteligente que el Señor. En cuanto al orden de un juicio, dice, bueno, para que sea válido necesita haber testigos, ¿sí? Por lo menos 2 testigos. Entonces, por un lado, mis amados, esto nos enseña de algo muy importante, y es que la iglesia tiene autoridad sobre los congregantes, sobre los feligreses, ¿sí? Y es un tema que hoy en día poco se expone y se toca con pincitas y es complicado, ¿sí? Y esta es la razón de por qué hoy en día las ovejas no se disciplinan. Y cuando se hace hay ofensa y hay resistencia porque no estamos acostumbrados a que se nos disciplinen. Sí. Por mucho tiempo esto fue un extremo, ¿no? El abuso del pastor, la manipulación, etcétera, etcétera. Pero ahora estamos en tiempos donde los congregantes son los que dirigen a los pastores y son los que determinan el rumbo de las congregaciones y de las iglesias. Sí. Y eso es triste, ¿no? Pero se da. Pablo trae a mención la ley para recordarles a los corintios que viene esta vez como un juez, no como un investigador. Sí. Él ya tiene la evidencia suficiente para escribir que voy a ir otra vez, dice, y esta vez no seré indulgente. La palabra indulgente, su significado es que perdona con facilidad. Dice que es benevolente, el que hace una concesión, el que tiene largueza. Dice, no seré así, no esta vez. Es decir, Pablo dice, miren, si voy a llegar picudo, con la espada desenvainada, no como la otra ocasión. ¿Sí? Son palabras fuertes, no seré indulgente. Sin embargo, la situación en medio de los corintios reclamaba un duro liderazgo. Era necesaria la conducta del apóstol Pablo. ¿Sí? Un comentarista llamado Hughes, no Huggies como el de los pañales, dice lo siguiente: un pastor cristiano nunca debe dejar que su autoridad se corrompa en autoritarismo, pero la rebelión en contra de un ministro nombrado es rebelión en contra del máximo poder, el cual le dio el nombramiento. Es decir, jamás un ministro debe de abusar de la autoridad dada por Dios. Eso está claro, ¿sí? Pero permitir que una persona se levante en contra de un ministro debe de entender que está atentando directamente con quien le dio la autoridad a ese ministro. Y esto es reprobable delante de Dios. Pero es algo que se ha perdido, repito, dentro de las congregaciones. Sí. Por un lado, ¿verdad?, están los ministros abusivos que existen, y por otro lado están los ministros maltratados, ¿no? Y aquí no estamos tirando a nadie al suelo para que lo levanten. Miren, no voy a decir nombres, pero tengo la libertad de mencionarlo porque el pastor lo ha mencionado, lo ha expuesto. Pero hay un pastor que él platica cómo su pastor lo pellizcaba y lo golpeaba, ¿no? Dice que cuando él subía, le daba, no, pues el pastor, vamos a preparar nuestro corazón para la palabra. Llegaba el pastor, ¿no?, riéndose, y por detrás lo pellizcaba. Dice que él hacía moretones en los brazos. Y pues él así, ¿no?, delante de la iglesia, imagínense. Y que él le preguntaba: pastor, ¿por qué me golpea? ¿Me duele? No sé, chillón. No sé, chillón. Pero era una manera de tenerlo controlado y mentalmente sometido. Porque él era incapaz, ¿no?, de decir algo en contra del pastor. De personas. Y eso es aquellos que manipulan, aquellos que abusan, ¿sí?, que utilizan la autoridad que se les ha dado para sacar un beneficio propio. De hecho, el apóstol Pablo señala que esta era precisamente una de las características de los falsos maestros, de los falsos profetas, aquellos que sacaban provecho de la gente, ¿no? Y recuerdan semanas pasadas cómo nuestros hermanos enseñaban acerca de eso, ¿no? Cómo Pablo acusa directamente y dice: ellos se han aprovechado de ustedes,
¿no? Pero ahí andan tras ellos, ¿no? Siguiéndolos. Bueno, repito, por un lado están los ministros abusivos que existen, por supuesto, y por otro lado están los ministros maltratados que también existen. Sí. Que también existen, y esto hace mucho daño, puesto que se atenta en contra de quien le ha puesto como ministro, en este caso el Señor. Sí. O sea, repito, Pablo, cuando él empieza a hacer su defensa, no está hablando porque fue trastocado su orgullo. ¿Sí? O sea, no es que Pablo diga, me tocaron el orgullo, porque siendo yo quien soy, ¿verdad? No me tomaron en cuenta. No, Pablo está viendo las implicaciones que está detrás de todo eso, y es que se está atentando en contra de Dios, porque fue Dios quien lo puso, es el ministerio del Señor, es la obra de Cristo. Sí. Y cuando se estaba atentando en contra del apóstol Pablo, se estaba atentando en contra de la obra de Cristo. ¿Sí nos damos cuenta? Es decir, va mucho más allá de solamente se sintió mal el brother, no aguanta nada. No, va mucho más allá de eso. Y esto no solamente aplica con los ministros, mis amados, esto aplica con los hermanos. Esto aplica con aquellos que fueron lavados con la sangre de Cristo, que son amados, que tienen el valor de la sangre de Cristo. Porque ciertamente en nosotros no hay un valor alguno, pero el Señor nos ha dado un valor en Él, ¿cierto? Aplica exactamente igual. Debemos de tener mucho cuidado en el trato con los demás. Entonces, dice el apóstol Pablo, ¿no? Siguiendo con el texto, dice, buscan una prueba, ¿sí?, de que Cristo habla a través de mí. Y aquí Pablo, miren, estos falsos profetas, los oponentes de Pablo, los enemigos de Pablo, decían que ellos querían ver más poder de parte de Pablo. Decían, es que le falta power, ¿no? Le falta más. Y aun cuando Pablo parecía muy débil y muy humilde a su gusto, ¿verdad? Pablo se dirigió de esta manera, ¿no? Esta forma de pensar. Dice, ¿quieren ver la prueba de que Cristo habla en mí? Bueno, cuando vaya por tercera vez, verán el poder de Dios en mi reprensión. Mientras tanto, limpien la casa, dice el apóstol Pablo. Cuídense en lo que voy, ¿no? Por eso Pablo advierte, vale más que limpien antes de que vuelva. Sí. Dice el apóstol Pablo, ya que Jesús, aunque fue crucificado en debilidad, dice, vive por el poder de Dios. Pues también nosotros somos débiles en Él, pero viviremos con el poder de Dios para vosotros. De la misma manera que Jesús mostró su debilidad, pero que ahora reina en poder, así Pablo vendrá con poder y autoridad después de mostrar a los corintios su debilidad. Sí, y es lo que los corintios no alcanzaron a ver y no entendieron. Miren, mis amados, ante los ojos naturales, la obra de Dios, desde la cruz hasta la obra en el hombre, convirtiéndolo en apacible, parece una obra débil. Pero no hay una obra más grande que ver a un hombre impulsivo siendo dominado por el Espíritu Santo. ¿Cuántos saben de lo que hablo? Ese es el poder de Dios. No hay una obra más grande que un hombre siendo dominado por el Espíritu, sujeto al Señor, con dominio propio. Sí. Y muchos quieren ver, ¿no?, señales. Jesús acusó a los religiosos de su tiempo. Ustedes quieren ver señales, pero no las tendrán. Sí, porque no se trata de eso. Sí. Uno de los argumentos más fuertes de los judíos para no reconocer a Jesús como su Mesías es precisamente su mansedumbre, el carácter de su ministerio. No lo reconocen por eso. Ellos esperaban un Salvador con poder político y fuerza física. ¿Sí? El mensaje de Jesús es tan contrario a la expectativa humana. Oh, es que, ¿cuántos le han argumentado en el mundo? No, es que en la iglesia te esclavizan, ¿no? No, en la iglesia no eres libre, no te dejan hacer lo que quieras. Y según el contexto bíblico, según lo que nosotros podemos entender en la palabra, dice que Cristo nos hace libres del pecado. Y lo que no se da cuenta el mundo, que ellos son los esclavos del pecado. A mí lo único que me ha dado Cristo es libertad. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo?
A mí nadie me ha cautivado en el sentido de esclavizarme. Cuando llegué a la iglesia nadie me obligó a nada. Fueron convicciones en mi corazón y algo que nunca pude dejar de hacer, vicios que no podía dejar de consumir, cosas que no podía en mis fuerzas y que intenté mucho tiempo. Hasta que llegue Cristo tuve la libertad para hacerlo. Porque Cristo da libertad. Sí. El asunto es que el mundo no lo entiende así y no se da cuenta que el mundo es esclavo del pecado. Sí, ellos son los que no tienen la libertad para poder dejar de vivir de esa manera. Aun cuando quieren, pero no lo reconocen, que ese es otro asunto. No, pero no lo reconocen. Entonces, el mensaje de Jesús es tan contrario a la expectativa humana. Y era lo que no entendían los hermanos en Corinto en cuanto al apóstol Pablo. ¿Sí? Voy a citar el Evangelio de Mateo en el capítulo 18. Dice: en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciéndole: Señor, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Qué contrario, ¿no? Dijera el profeta Chabelo, descansa en paz, el mundo del revés, ¿no? Qué contrario a la expectativa. Los discípulos pensaron que Jesús les contestaría otra cosa. Quizás ellos pensaban que le diría: bueno, el que se sepa y entienda con mayor claridad las tradiciones, el maestro más reconocido del Talmud, el rabino más sabio en la sinagoga. Pero la respuesta de Jesús fue: el más pequeño. El más pequeño. En otra ocasión Jesús dijo: bueno, en el mundo, ¿verdad?, los gobernantes son servidos, se sirven de la gente. Dice: pero no será así con vosotros. No será así. ¿Sí? Ante los ojos de los líderes políticos y religiosos, ver al que se decía el ungido siendo golpeado y crucificado era tan contrario a sus expectativas. Sí. Bueno, al parecer en su inmadurez los corintios no estaban impresionados por la gentileza y la mansedumbre del apóstol Pablo. Ellos querían otra cosa y, por supuesto, encaminados, ¿verdad?, e influenciados por los falsos maestros, que es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Sí. Ahora, versículo 5. Aquí entramos a la segunda parte de la enseñanza. Dice el apóstol Pablo: examinaos. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Está fuerte, ¿no? Pablo le pide a los corintios que consideren una pregunta sobria. Sí. Cabal. ¿En verdad tu fe es genuina? ¿Estás en Cristo? Sí. En este tiempo quizá eres cristiano. ¿Realmente eres cristiano? ¿Cómo la ve? Es una pregunta que debemos de hacernos, ¿no? Recuerdo cuando el pastor Raúl, ¿no?, los que creen que creen, ¿no?, es que creo, pero ¿cómo sé si realmente he creído para salvación? Bueno, revisa tu fe. Revisa tu fe. Al final voy a citar a alguno de los profetas del Antiguo Testamento. Este era un mensaje muy común. De hecho, era el mensaje de todos los profetas a Israel. Considera tu camino. Considera tu camino. Considera tu camino. Después vuelve a Él. Vuelve al Señor. Vuelve al Señor. ¿Sí? Estamos con la preocupación correcta de que cada creyente tiene la seguridad de la salvación, mis amados, y que sabe cómo soportar los ataques que vienen de parte del mundo y el enemigo. Porque a veces nos preocupamos por un montón de cosas dentro de la iglesia, en cómo nos debemos vestir, en cómo tenemos que hacer las reuniones, si tiene que ser una hora más o una hora menos, si la alabanza, si esto, el otro, pero poco nos detenemos para considerar si nuestros hermanos realmente están en la fe o no. Creo que esa debe ser una preocupación en cada uno de nosotros, empezando por mí, ¿no? Empezando por mí.
considerando mi camino y mi proceder. Y seguramente me veré reprobado en algunos aspectos y esto me llevará a corregir. Si mi corazón está inclinado a la palabra, ¿no? Y si mi corazón desea hacer la voluntad del Señor, ¿sí o no? Y en segunda instancia creo que es válido, ¿sí? Y debe de estar presente la preocupación en nosotros por la salvación de nuestros hermanos, no para condenar, o sea, no para andar señalando, sino para bendecir y para estar prontos en ayudar y encaminar hacia esta obra maravillosa del Señor, ¿no? Entonces, debemos de entender en ese sentido, ¿verdad? Si somos o no, considerar nuestros caminos. Yo de repente he escuchado a gente que dice, bueno, es que yo ya me bauticé, ¿no? Hace poquito platicaba con un brother, buena onda, y dice, no, brother, fíjate que fulanita hermana se murió, pero una semana antes se bautizó, la libró, ¿no? Dice, no, pues qué bueno, brother, gracias a Dios, ¿no? Pero de repente le damos poder salvífico al hecho de, no, yo sí voy a la iglesia. Soy cristiano porque voy a la iglesia cristiana, ¿no? Por eso soy cristiano. ¿Eso nos hace cristianos? Recuerdo que a lo mejor alguno se acordará, no sé si fue la primera vez que vino el pastor Chuy Olivares y estaba dando un ejemplo acerca de que no porque nosotros entremos a la iglesia significa que somos cristianos, y él dio este ejemplo, dijo, no porque cante el Noa Noa significa que soy Juan Gabriel, ¿no? Dijo, y luego se quedó, dijo, pero ¿por qué di ese ejemplo? Dice el pastor Chuy, ¿no? Pero es una realidad, ¿no? O sea, aunque me ponga las truzas de fuera y me ponga una capa, no voy a ser Superman hasta que no vuele, ¿no? O sea, no porque venga a una iglesia cristiana, eso me hace cristiano, ¿sí? Y es importante considerar, ¿no?, mi proceder. O sea, si ladra es porque es perro, ¿no? O sea, si maulla es porque es gato. No estoy diciendo que usted, sino me refiero a la naturaleza, pues, ¿sí? O sea, si da limones es una mata de limón. Ahora, por más que me autoperciba, y aquí no aplica eso, no es que yo me autopercibo cristiano, brother, no, aquí no aplica eso. O sea, ¿qué dice el ADN? ¿Qué dice el ADN? ¿Qué dice mi naturaleza? Sí. Entonces, repito, es importante no darle poderes salvíficos a ciertos elementos, a ciertas prácticas. Eso hace mucho daño. Es que ya me bauticé, es que voy a la iglesia, es que recibí el Espíritu Santo, ¿verdad? Porque tengo el don de lenguas. Entonces, ya, no, cuidado con eso. Recordemos que Saúl profetizó. Recordemos que Saúl dirigió al pueblo de Israel y venció en el nombre de Jehová de los ejércitos, pero no era. Y este es un tema bien importante, mis amados. Es bien importante que todos tengamos presente, considerar nuestra fe, considerar nuestro proceder, ¿sí? Muy a menudo estamos listos, y esto es algo que hemos comentado, ¿no? Ya listos para examinar y probar a otros primero, ¿verdad? Y siempre, ¿verdad?, debemos de examinarnos nosotros y probarnos nosotros mismos. Ese era el problema en Corintios. Ellos criticaban a Pablo y erraron en examinarse a sí mismos. De hecho, una de las conductas que Pablo señaló en ellos era precisamente el pleito que había entre ellos, ¿recuerdan? Que llevaban los pleitos y los exponían a las plazas. Es decir, los corintios eran prontos para señalar. Y Pablo ahora les dice, no, examínense, examinen su fe antes de andar señalando, ¿verdad? Y recordemos el contexto, que Pablo acaba de amonestarnos porque a él lo estaban señalando. Antes de señalarme, señálate a ti. Es decir, considera tu fe, considera tu caminar, ¿sí? Examínate a ti mismo. El examinarte a ti mismo, de hecho, es el someterte a la examinación y al escrutinio de Cristo, ¿no? Y esto es importante, porque de repente nos examinamos a nosotros mismos y nos medimos según nuestras expectativas, según lo que yo considero que está bien. Esto es de buen cristiano, esto no.
Pero el asunto es que debemos de escudriñarnos según Cristo, según la palabra, no según yo. No, pues esta es la norma y yo estoy de la norma para arriba, ¿no? Pues estoy bien, ¿no? Estoy bien, pues sirvo. Y los demás no sirven, si dice a la gente y no sirve, ¿verdad? Y yo sí sirvo, y yo sí estoy, y yo sí vengo, y yo soy, no, pues yo estoy bien. A comparación de fulano, sutano, yo estoy bien. Ese no debe de ser nuestro escudriño, ese no debe de ser, cuando habla el apóstol Pablo de considera tu fe, no está diciendo considérala según la norma de los que están a tu alrededor, sino es lo que Cristo, cuál es la norma del Señor, cuál es la norma de la palabra. No, sí tengo broncas en mi matrimonio, pero ¿quién no tiene bronca en el matrimonio? ¿A poco nunca le has pegado a tu esposa, hermano? Parece chiste. ¿A poco tú no avientas las cosas? Ahí es que desespera, pastor. ¿No? Y de repente los sartenes, ¿no? Parece chiste. Debemos de examinar, mis amados. Y debe ser esta examinación y este escrutinio según la perspectiva de Cristo. Según lo que la palabra de Dios dice, no mi norma. Sí. No mi cinta, porque de repente hay una cinta de medir que ya están bien guangas, ¿no? Eso que ya te dan como 5 centímetros de aquí al centímetro, donde ya están. No, hay que cambiar la cinta. Sí, hay que cambiar la medida. Y necesitamos pedirle, tener la humildad, ¿verdad? De ir al Señor y pedirle que nos dé esa gracia para poder identificar, ¿sí? Y poder limpiarnos con su preciosa sangre. Entonces, hay un comentario acerca de este texto de Spurgeon y dice así, dice, ahora pruébense a sí mismos. Dice, no se quede solamente sentado solo en su armario, sino que salga al mundo de afanes y vea qué tipo de piedad es la que tiene. Recuerde, mucho de la religión de un hombre que no pueda ser probada se someterá en examinación. Podríamos sentarnos en la casa y mirar a nuestra religión y decir, bueno, creo que esto sí lo lograré, o en esta ocasión sí lo lograré, ¿no? Es decir, lo que Spurgeon está diciendo es que necesitamos exponernos, ¿no? Y revisar en nuestro día a día. Porque muchas veces desde aquí adentro, ¿verdad? Decimos, no, es que hace falta gente y lo voy a llevar por ahí, ¿no? No, es que a mí me gustaría que viniera más gente a la iglesia y que se llenara, ¿verdad? Y que la gente... Bueno, ¿qué tanta chamba estamos haciendo en ese sentido? Porque es muy fácil desde dentro de la iglesia, ¿verdad? Señalar y decir, pues es que, pastor, hace falta más proyectos de evangelización. Pues dale a evangelizar, ¿no? A discipular. Entonces, ¿en dónde es donde precisamente seremos probados? ¿Dónde nuestra fe será probada? En el ejercicio de la vida, en el día a día, ¿no? Con nuestra esposa, con nuestro esposo, con nuestros hijos, ¿sí? Con nuestros vecinos, con nuestros amigos, con los hermanos en la iglesia. Es el versículo 5 del capítulo 13. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. Esas son dos cosas. Examinaos y probaos, ¿no? El examinarme, o sea, es decir, no es suficiente con concluir estoy mal. No es suficiente decir, sí, cierto, la regué. Y miren cuántos no hemos y voy por delante, reconocido por tiempo, sí, estoy mal, pero la pregunta del millón, ¿qué estoy haciendo al respecto? Y hasta que no caminamos en obediencia, ¿qué tiene que ver eso? Precisamente probaos, ¿no? Es cuando entonces empezamos a ver resultados de parte del Señor. Porque puedo entender, puedo entender que estoy mal. Pero ¿y luego? ¿Qué estoy haciendo con eso? ¿No? ¿Qué estoy haciendo con eso? Dice, ¿o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros?
a menos que estéis aprobados. Pablo sabía que había algunos entre los corintios que estaban aprobados de la vida eterna y la salvación, ¿verdad? Su modo de pensar en otros era mundano, ¿verdad? Y en algunos creyentes ciertamente había cosas que no se habían dejado del todo del mundo, pero estaban en el Señor, habían creído por fe, sí. Pero había otros que no. Había otros que no, sí. Si alguno piensa que comportarse como no creyente es normal, pues está errado, ¿verdad? No está bien. ¿Sí? Si no nos conducimos como hijos de Dios, ¿sí? Pues necesitamos revisar por qué no me conduzco como hijo de Dios. O sea, si creo que es la norma, debemos de revisar nuestra fe, repito, ¿sí? Si nosotros no nos examinamos a nosotros mismos, ¿sí? y no nos probamos también, puede ser demasiado tarde y nuestra conducta puede llevarnos a tener que pagar consecuencias demasiado grandes, ¿verdad? En donde, miren, hay situaciones en donde ya no puede haber retorno, ¿sí? Y quizás hoy es el día en donde podemos cambiar y tomar decisiones que pueden llegar a ser determinantes para nuestro futuro, para el futuro de nuestra familia y para nuestros hijos. Pero necesitamos tomar las decisiones hoy, sí. Entonces, ¿qué es lo que debemos de buscar cuando nos examinamos y nos probamos a nosotros mismos? Pues debemos de ver a Jesús en nosotros. Sí. Necesitamos ver a Jesús en nosotros. No si me parezco al ministro de moda, ¿verdad? O si me parezco a fulano, sutano, sino es Cristo está en mí. Como mencionaba hace un momento, ¿no? Mi norma es Cristo. Sí. Mi norma es Cristo. El verdadero cristiano lleva la cruz en su corazón. Escuché una frase que decía: una cruz dentro del corazón es una de las más dulces curas para una cruz en la espalda. Va de nuevo. Una cruz dentro del corazón es una de las más dulces curas para una cruz en la espalda. Sí. En la vida, miren, sí o sí pasamos situaciones complejas, ¿cierto? Y el asunto de tomar nuestra cruz y negarnos a nosotros mismos sin nuestro corazón rendido al Señor, es cuestión de tiempo para que tiremos la cruz. Porque oponerse al mundo o intentar vivir en Cristo sin Cristo es terrible. Sí. Y hacer las cosas porque sé que lo tengo que hacer y porque estoy de acuerdo que lo tengo que hacer, pero si eso no baja el corazón, es cuestión de tiempo para que la cruz que he tomado la aviente por allá. Sí. Necesito rendir mi corazón, necesita estar precisamente, la ilustración aquí es que necesita reinar en mi corazón el Señor, para entonces poder llevar esa cruz con gozo. Y ciertamente la cruz pesa, ¿sí o no? O sea, negarse a este cuerpo, negarse al mundo, negarse a las cosas, sí, hay oposición en cuanto a eso, principalmente a nuestra carne. Pero no podemos ser discípulos de Cristo, no podemos decir que somos seguidores de Cristo si no nos negamos a nosotros mismos. Y negarnos a nosotros mismos, negarnos al mundo, negarnos a toda la influencia, todo lo que está pasando allá afuera, sin un corazón rendido al Señor, repito, es cuestión de tiempo. Tic-toc, tic-toc, tic-toc. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que debe de encontrar en el corazón? ¿Qué debe de haber en el corazón del creyente? A Cristo. ¿Sí? Jesús dijo, ¿no? En Mateo 11, 28 al 30, dice: venid a mí todos los que estén trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Miren, este texto, algunos pensarán que es, ay, sí, ¿verdad? Voy a ir y que el Señor me arrastre. Tiene que ver con voluntad rendida, ¿sabe? De hecho, tiene que ver con esfuerzo. Tiene que ver con seguir a Cristo, y si el Señor dice que para allá me voy, es decir, tiene que ver con obediencia. ¿Sí entiende? Conocemos todos la ilustración del yugo. Sí. Sí, descansas cuando entendemos que estamos haciendo las cosas como Dios quiere y el Señor nos lleva por caminos
correctos, ¿no? Y no por donde nos metimos, llegamos todos espinados, ¿no? Con el Señor, todos llenos de chichotes, ¿verdad? Si nuestro corazón está rendido al Señor, ¿sí? Si Cristo reina en mí, ¿sí? La esperanza de gloria, bueno, todas las circunstancias, ¿sí? Todas las situaciones adversas, las tribulaciones de este mundo parecerán mucho más ligeras y podremos ser capaces, ¿verdad?, de poder sostenerlas. Pero si el Señor no está en el corazón, es muy complicado, sí. Spurgeon, en cuanto a esto, dice: Cristo en el corazón significa el Cristo en el cual se cree, el Cristo amado, el Cristo en el cual se ha puesto la confianza, el Cristo desposado, el Cristo con el cual se tiene comunión, el Cristo de nuestro pan diario, y nosotros mismos como el templo y el palacio donde Cristo Jesús anda diariamente, es decir, Cristo en todo lo que somos y en todo lo que hacemos, ¿no? O sea, el concepto de discípulo de hace 2000 años es el mismo concepto que el Señor tiene de discípulo hoy en día. Y si nosotros vemos, ¿verdad?, cuál era la relación de Jesús con sus discípulos, ellos dormían con Jesús, desayunaban con Jesús, comían con Jesús, hacían todo con Jesús. La relación con el Señor es sumamente importante y somos llamados a ser discípulos, ¿sí? ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Somos llamados a ser discípulos, sí. Dice el apóstol Pablo: mas espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados. Habla el apóstol Pablo, ¿no? Dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesús está en vosotros, a menos que seáis reprobados, dice. Mas espero que conocéis que nosotros no estamos reprobados. El apóstol Pablo, repito, sigue defendiendo aquí su posición delante del Señor. Pablo anticipa una contrapregunta. Pablo pide, ¿verdad?, que nos examinemos a nosotros mismos bien, ¿verdad? Pero a ver, Pablo, ¿no? Seguramente el apóstol Pablo, repito, sea anticipándose a una contrapregunta. Bueno, ¿por qué no te examinas a ti mismo? Y Pablo contesta antes de que venga esa pregunta: bueno, espero que ustedes entiendan y sepan que nosotros no somos reprobados, estamos más que aprobados. Y ya Pablo ha argumentado acerca de eso, ¿no? Sí, no tienen argumentos en contra de eso. Dice el versículo 7: y oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis, no para que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que vosotros hagáis lo bueno, aunque nosotros seamos como reprobados. Sí. Aún así, Pablo admitió, ¿no?, que nosotros, seamos como reprobados, es decir, aún delante de sus ojos podremos parecer reprobados. Y es interesante porque Pablo dice: yo espero que no pequen, y no con el asunto de que si pecan me van a dar la razón, ¿no? Y esto es tan de la carne cuando se está en contra de alguien, decir: ay, ojalá se equivoque, ¿verdad? Ojalá para que me dé la razón. Dice Pablo: no lo hago por eso, de verdad mi deseo es que no pequen. Mi deseo es que no procedan, que no hagan mal. Dice: aun cuando nosotros parezcamos que hemos sido reprobados. Dice: eso no está en el corazón. Y esto es confrontante para nosotros. En la naturaleza es confrontante en esa situación, ¿sí? Dice el versículo 8-9: porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad, por lo cual nos gozamos de que seamos nosotros débiles y que vosotros estéis fuertes, y aún oramos por vuestra perfección. Dice: nada podemos contra la verdad. Pablo, aún como un apóstol, no podía hacer nada en contra de la verdad, aun cuando fuera Pablo, ¿sí? Aún los apóstoles no estaban por encima de la verdad. Pablo solo podía trabajar efectivamente por la verdad, no en contra de la verdad, en este caso que es la palabra de Dios, por supuesto, ¿sí? Dice el apóstol Pablo: por lo cual nos gozamos de que seamos nosotros débiles y que nosotros seáis fuertes. Si la debilidad de Pablo podía contribuir para la fuerza de los corintios, él estaría gozoso, ¿sí?
Su verdadera preocupación era que los corintios pudieran ser perfeccionados. ¿Sí? Dice, por vuestra perfección. Y es básicamente la misma idea que en 2 Corintios 12:19. Donde dice, y todo muy amados para vuestra edificación. Pablo, a pesar de la conducta, la insensatez, la inmadurez de los corintios, aun cuando él se sentía despreciado y menospreciado por ellos, por todo lo que habían hecho, el apóstol Pablo en su corazón tenía un deseo para los corintios, y este era precisamente que el Señor siguiera perfeccionando su obra en cada uno de ellos. Y esto es una lección para nosotros, mis amados. Sí. Hay mucho que aprender en esto y aplicarlo principalmente para nuestra familia, ¿no? Para nuestro prójimo, nuestra esposa primeramente. Sí. Te lo dije, no cabe aquí, ¿no? Te lo dije. Pablo no está pronto para decir se los dije. Al contrario, ¿no? Al contrario. Por esto os escribo estando ausente, para no usar de severidad cuando esté presente, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción. ¿Sí? Repito, Pablo prefería que los corintios cristianos limpiaran sus asuntos antes de que él los volviera a ver, ¿no? Ya que él quería utilizar su utilidad para edificación y no para destrucción. Pablo ya se había mostrado severo en una ocasión cuando trató el asunto de aquel joven con su madrastra, ¿recuerdan? Es decir, ellos ya sabían cuál era el carácter de Pablo de manera severa. Dice Pablo, no me gozo de eso, no quiero, si es necesario voy y llegaré de esta manera. Dice, pero yo deseo bendecir. Sí. Y quiero citar algunos textos que hablan acerca de considerar vuestros caminos. Sí. Hay muchos textos en el Antiguo Testamento acerca de esto. Ageo 1:7 dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Sí. Meditad sobre vuestros caminos. El Señor siempre, mis amados, antes de traer un juicio o un castigo, siempre el Señor nos alarma, ¿sí? Nos da la oportunidad de corregir. Siempre. ¿Sí? No llega la voladora así nomás, ¿no? O sea, el Señor, como se dice en el mundo, ¿no? El Señor no es malagueña, pues. Él no llega descuidado, el Señor advierte, el Señor nos amonesta y nos habla y nos instruye. ¿Sí? Considera, medita sobre vuestros caminos. ¿Sí? Lamentaciones 3:40 dice, escudriñemos nuestros caminos. Esta palabra escudriñar tiene que ver con un proceso todavía más detenido. ¿Sí? Es decir, me detengo y de manera diligente observo mi proceder. Y luego dice, y busquemos y volvamos a Jehová. Sí. Ezequiel 24:14 dice, yo el Señor he hablado, esto viene y yo actuaré, no volveré atrás, no me apiadaré y no me arrepentiré. Según tus caminos y según tus obras te juzgaré, declara el Señor Dios. Sí. Yo el Señor he hablado. Dice, esto viene y yo actuaré. Y no volveré atrás, y no me apiadaré, y no me arrepentiré. Según tus caminos, según tus obras te juzgaré. Ay, pero estamos en la gracia, pastor. Esto es del Antiguo Testamento. El Señor sigue siendo el mismo. Y el Señor precisamente en gracia les hablaba a través de los profetas al pueblo de Israel. Y miren, ¿saben cómo terminó después de cada uno de estos textos? Si nosotros vemos en el contexto de Ezequiel, de Lamentaciones, de Ageo, el pueblo en la mayoría de las veces persistió en su pecado. Y les pegaron unas corretizas y la vivieron mal. Y miren, las corretizas que muchas veces nos han pegado a nosotros es porque persistimos. ¿Sí? Quiero cerrar con Salmo 119:59. Dice, consideraré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. Sí. Voy a atender, Señor.
voy a atender y voy a meditar sobre mis caminos. Los hermanos en Corintio eran hermanos con muchos dones de parte del Señor. Ellos habían experimentado al Señor, habían experimentado su gracia. La mayoría de ellos habían creído para salvación, pero eran inmaduros, eran insensatos, hicieron muchas cosas mal. Y no dudo, muchos de nosotros hemos creído para salvación. Y está nuestra confianza puesta en el Señor. Y seguramente, ¿verdad? Hemos tenido salvación porque hemos entendido la obra de Cristo y la hemos recibido por gracia. Pero mientras tanto, sí, uno de los pensamientos que puede llegar a embargar en nuestro corazón y que es algo que es muy peligroso y no debe de estar ahí, lo mencionaba hace un momento, es, pero soy igual que la norma, o sea, estoy dentro de la norma, entonces soy cristiano. Cuidado, meditemos en nuestra fe, sí, que Dios nos ayude. ¿Oramos a Dios? Señor, muchas gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ser diligentes y que nosotros, Señor, haya esa respuesta a ti, Señor. Si nos hemos sentado a la mesa contigo y hemos degustado de tu palabra, Señor, y hemos tenido acceso a las mieles de tu gracia y tu misericordia, Señor, que no se nos olvide de lo que has hecho, Señor, en nosotros, de tu obra en nosotros, Señor. Reconocemos que somos prontos para olvidarnos, Señor, de lo que haces y de lo que has hecho. Y nos volvemos malagradecidos, Señor, y nos lleva al no estar contentos, Señor, y el no considerarte en nuestros caminos. Y empezamos a hacer las cosas a nuestra manera y hacemos a un lado tu consejo y tu palabra. Señor, vuélvenos. Llévanos, Señor, de nuevo al redil. Y permite, Padre, que podamos obedecerte, Señor, y pues reconocemos que solamente, Señor, haciendo tu voluntad y atendiendo tu consejo, Señor, es que nosotros saldremos victoriosos. Reconocemos que nuestros caminos, Señor, no son más que perdición y muerte, y que no hay nada bueno en nosotros, Señor. Perdona nuestra jactancia, perdona nuestra inmadurez, Señor. Muchos quizá nos pudimos identificar con los hermanos en Corintio. A través del apóstol Pablo nos enseñaste, Señor, cómo es que se debe de tratar un asunto. Señor, que en nosotros haya la humildad, Padre, para poder hacer las cosas como tú lo demandas. Danos la gracia, Señor. Por un lado, Padre, de crecer y madurar y no quedarnos, Señor, como los hermanos en Corintio. Y por otro lado, aprender del apóstol Pablo y que podamos ser sólidos en la fe, Señor, aun cuando nos veamos en situaciones complicadas. Aun cuando quizás, Señor, nos veamos acorralados, Señor. Pero que nuestra fe esté segura en ti, Señor, y que nuestra identidad, Señor, no se altere según las circunstancias, sino que podamos afirmarnos y afianzarnos en ti, Señor. Son tiempos difíciles, los tiempos se ponen cada vez más complicados, Señor, y entendemos que tú demandas madurez de tu iglesia, demandas hombres fuertes, mujeres sólidas, familias fuertes, maduras, y queremos dar respuesta, Señor, en eso. Líbranos de entretenernos, Señor, y de distraernos con el día a día. Dirige nuestros pasos, Señor, pues hemos de reconocer que es tan fácil, Señor, que las cosas de este mundo, Señor,
nos absorban, nos distraigan y perdemos el rumbo y el objetivo, pero que no sea así, Señor. Que no seamos como aquel pueblo que fue liberado, Señor, por el rey Ciro y que empezó bien y diligente, Señor, reedificando tu templo, pero que llegó el momento en donde dijo: no es tiempo de reedificar la casa del Señor, es tiempo de reedificar mi propia vida, mis propias casas. Líbranos de eso, Señor. Llévanos a entender que fuimos rescatados y fuimos librados con un propósito, y eso es para tu gloria, para tu reino, Señor, para tu casa. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos y perdónanos, en verdad, perdónanos, Señor. Perdona nuestra negligencia, perdona, Señor, nuestra falta de fe, nuestra falta de confianza, nuestra falta de amor de los unos por los otros, nuestra falta de amor por tu obra, por tu iglesia, por nuestra indiferencia, Señor, perdónanos. Queremos reflejarte a ti, Señor, que así como el apóstol Pablo exhortaba a los corintios, Señor, acerca de su corazón, que nosotros podamos asegurarnos que en nuestro corazón estás tú, que eres tú quien gobierna nuestro corazón, que el que está sentado en nuestro corazón no es nuestra voluntad, Señor. No son nuestros impulsos, no son nuestros sueños, no son nuestros proyectos, Señor, sino eres tú, y que tú eres quien nos diriges. Pero tú nos conoces, Señor, y no es fácil. No es fácil debido a este pecado, Señor. Reconocemos nuestra vulnerabilidad y lo incompetente que somos. Por eso es que venimos a ti, Señor, diciendo que te necesitamos. Gracias, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.